ustedes, pero gracias a la tecnología podremos compartir estos minutos de reflexión conjunta. Eh, Creo que en los últimos tiempos vivimos deslumbrados por la tecnología. Su avance es tan rápido, sus aportaciones tan deslumbrantes, que es imposible no sentir la maravilla, ¿no?, de las posibilidades que nos ofrece en todos los ámbitos de nuestras vidas, en el trabajo, en el ocio, en los negocios, en los medios de comunicación y también en la educación. Sin embargo, junto a este gran avance de la tecnología, creo que necesitamos hacer avanzar también la pedagogía. Necesitamos estar deslumbrados por la pedagogía, especialmente por la buena, es decir, por la manera en la que podamos utilizar las tecnologías para maximizar los aprendizajes y para lograr una educación de calidad. Quería empezar mi charla haciendo una afirmación quizá un poco, exagerada, pero en los últimos tiempos eh, creo que tras el advenimiento de la Internet y la invasión de las tecnologías de red en todas nuestras vidas, el concepto de red funciona como una metáfora y como un modelo. Funciona como una metáfora, como una teoría explicativa de casi todos los fenómenos humanos, del ámbito que sean, incluyendo educación, y también funciona como un modelo prescriptivo a la hora de construir cosas, a la hora de diseñar y elaborar cualquier tipo de interacción entre seres humanos. Así hablamos de la necesidad de que las escuelas estén en red o la necesidad de aprender en red. Y ese es el título de estos minutos que quería compartir con ustedes. Aprender en red, aprender de otra manera. Como ven, soy profesor de la Universidad Jaume I de Castellón, una pequeña universidad pública situada en la costa del Mediterráneo, entre Valencia y Barcelona, y es para mí un placer haber aceptado esta invitación. Y si les parece, vamos a empezar. Me gustaría empezar definiendo qué es el aprendizaje en red, o lo que en inglés llamamos Networked Learning. Eh, También definirlo, pincelada de sus orígenes y de las ideas que hay tras él, que no son tan nuevas, que tienen antecedentes, tienen fundamentos, y luego proponerles de una manera muy rápida 8 ideas a modo de fogonazos para reflexionar sobre ellas y sobre cómo podemos, si conviene, aplicarlas a nuestras prácticas de enseñanza. Por lo tanto, permítanme que directamente entre ya en esa definición. Y lo haré desde una definición de aprendizaje, del aprendizaje convencional, como resultado, eso dice la diapositiva, de la constante construcción y reconstrucción sociocultural del sentido de la realidad desde la propia experiencia y práctica. Bien, esto para clara mi posición frente a la visión del aprendizaje como transmisión de conocimientos y desarrollo de habilidades básicas. Les propongo una definición de aprendizaje que va un poco más allá. El reconocimiento de que el sentido y el significado de las experiencias que vivimos y de la realidad cultural y humana son importantes. No tan solo la repetición exacta de lo que pone en los libros, ni la consecución de objetivos expresados en términos de conducta o de estándares de evaluación desde organismos internacionales o nacionales. La educación o el aprendizaje en red, la visión actual del aprendizaje en red, se basa en ideas de pedagogos clásicos. No podemos creer que lo hayamos inventado todo, que lo estemos inventando todo. Entre los pedagogos que deberíamos citar y reconocer su legado, sin duda los que tienen en pantalla: Vygotsky, Dewey, Mead y naturalmente Freire. Si me permiten actualizar la definición, un ejemplo de definición de aprendizaje en línea con la que les he propuesto, con esa visión del aprendizaje que les he propuesto, es la de Etienne Wenger, uno de los padres de la idea de las comunidades de práctica. Wenger define el aprendizaje en esta publicación del año 99 como lo que diferencia el aprendizaje del mero hacer, dice, es que aprender, tome la forma que tome, cambia quiénes somos, cambiando nuestra habilidad para participar, para pertenecer y para negociar significados. Cambia el sentido de lo que pensamos y el significado que atribuimos a las cosas. El conocimiento que se genera en el aprendizaje en red es un conocimiento diferente de la mera acumulación de hechos. Y de conocimiento emerge o es construido
pedagógica o en la interacción colaborativa entre las personas, en un espacio de comunicación. El conocimiento no es una propiedad, sino una construcción social o una forma de conocer nuestra experiencia en el mundo. Estos autores, Hudson McCowell y Dirkin Homfeld, son unos referentes en el tema del aprendizaje en red y les recomiendo vivamente todas sus publicaciones. Por lo tanto, permítanme que me sitúe en un marco para entender el aprendizaje y para entender la enseñanza, en la que ahora entraré, eh, que debe a la tradición sociocultural y a la tradición pragmática de Dewey y que bebe pues de fuentes más actuales como Freire. Eh, Concretar esta manera de aprender o concretar esta manera de entender el aprendizaje en la enseñanza no es sencillo. Hay múltiples formas. Eh, el hecho de que les haya propuesto la idea, la definición de aprendizaje de Etienne Wenger, es para mostrarles cómo desde distintas líneas de pensamiento, más sociológico o más psicológico centrado en el aprendizaje o más pedagógico centrado en la enseñanza, se converge en una especie de núcleo duro de ideas sobre la enseñanza, algunas de las cuales son las siguientes. Lo he titulado 8 ideas para la enseñanza en red y las explicaré oponiéndolas a la enseñanza entendida como mera transmisión de conocimientos. La primera de las ideas es elemental y es que la cooperación y la colaboración entre aprendices es esencial en el proceso de aprendizaje, pero también entre enseñantes. Es decir, la educación no es, el aprendizaje no es el resultado de la transmisión de conocimientos a través de medios tecnológicos a aprendices solitarios que interiorizan esos conocimientos y son capaces de repetirlos en los exámenes, lo cual luego es garantía de que los aplicarán en contextos o situaciones reales. De hecho, el concepto de competencia, o una de las maneras de entender la competencia, es esta necesidad de trabajar no solo conocimientos, sino también habilidades y actitudes. Y eso no se hace en el vacío, no se hace en aislamiento o en soledad, sino que se hace en muchas ocasiones en la cooperación y en la colaboración. Para ello, lo normal es promover el trabajo en grupos y en comunidades, y no promover la competitividad individual. Es más, la manera de aprender, la manera de enseñar es propiciar el debate y el diálogo, no la repetición de lo que pone en el libro de texto o del conocimiento oficial. Si queremos que las personas encuentren sentido y sepan integrar esos nuevos significados en los significados que ya poseen o pueden incluso reestructurar lo que ya saben en una visión del aprendizaje no acumulativa, sino transformacional, es necesario crear esos espacios de debate y basar esa comunicación y esa enseñanza en el diálogo. También vamos a favorecer el aprendizaje autorregulado y autodirigido, sobre todo el autodirigido. El aprendizaje autorregulado es la capacidad de las personas para monitorearse y para ser capaces por sí mismos de proponerse metas de aprendizaje y cumplirlas. El aprendizaje autodirigido es la capacidad de las personas para saber qué merece ser aprendido y orientar sus esfuerzos hacia eso que merece ser aprendido. En este sentido, al final de estos minutos les comentaré algunas ideas sobre un tema, les recomendaré un libro que hemos compilado con otra compañera sobre el desarrollo de entornos personales de aprendizaje utilizando las nuevas tecnologías para conseguir aprendices autodirigidos. Un elemento fundamental frente a la visión de la transmisión de contenidos es que las diferencias entre las personas son riqueza en el proceso de aprendizaje y no inconvenientes que hay que mitigar. La diferencia, no solamente las diferencias de opinión o las diferencias de visiones, sino las diferencias individuales de todo tipo, son elementos a integrar en una red formada por elementos heterogéneos. Por lo tanto, la homogeneización de los aprendices y la homogeneización de los procesos, es decir, la no personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, son un hándicap con el que tenemos que trabajar. Muchos de los modelos de aprendizaje actuales de la era industrial están basados en una visión fordista
de la enseñanza como una cadena de montaje. Una cadena de montaje en la que producimos o intentamos producir productos absolutamente iguales. De ahí la proliferación de estándares de aprendizaje, de pruebas de evaluación internacional, como si todo el mundo debiera saber lo mismo a la misma edad, y bueno, el afán cuantofrénico de una parte del colectivo de educadores por medir, evaluar y eliminar las diferencias. Eh, la solución o la clave, el concepto clave, es personalización. La sexta idea que quería exponerles es que la confianza, las relaciones entre las personas y la creación de la propia identidad son elementos esenciales de la educación en red. Y para eso construimos redes de lazos débiles y redes de lazos fuertes. Las redes de lazos débiles son aquellas en que la unión entre los nodos es de tipo más débil, menos relaciones familiares o de amistad o de convivencia crean lazos fuertes, mientras que las redes débiles son aquellas de conocidos y amigos de amigos que a través de las nuevas tecnologías cada vez más nos permiten acceder a oportunidades y a conocimientos. Por lo tanto, establecer redes de lazos débiles es hoy en día realmente importante, además de las redes de lazos fuertes de toda la vida. Y las nuevas tecnologías nos lo permiten. Cuando interactuamos en Facebook o en Twitter, nos damos cuenta de la importancia de conocer a personas que saben cosas y, bueno, de tener acceso a personas que pueden ayudarnos a encontrar la información relevante o a solucionar una duda o a orientarnos en un momento determinado. La séptima y penúltima idea que quería comentarles es que la parte más importante de la enseñanza no es bueno, la parte de asimilación de conocimientos, sino la parte de reflexión crítica. La parte en la cual examinamos o ayudamos a nuestros aprendices a que examinen lo aprendido, lo nuevo, a la luz de sus experiencias previas y del significado que tienen en sus vidas esos nuevos aprendizajes. Esta es la parte en la que bueno, el alumno, el estudiante, puede rechazar parte de la enseñanza, puede rechazarla por múltiples motivos. Es la parte en la que nosotros mismos y la enseñanza podemos ser sometidos a un proceso de crítica que nos puede enriquecer. Y es la parte en la que se asientan los conocimientos, en la que somos capaces, como aprendices, de distanciarnos de ese aprendizaje y evaluarlo a la luz de nuestras experiencias, pruebas, nuestras ideas y nuestras convicciones. Finalmente, una idea sobre el papel de la tecnología. Mi especialidad son las tecnologías aplicadas a la educación y creo que el papel de la tecnología en el aprendizaje en red es doble. Tiene que conectar personas y artefactos culturales y personas con dispositivos y artefactos culturales y tiene que mediar, tiene que establecerse como mediador. Les he puesto el esquema de la teoría de la actividad, supongo que la deben conocer todos, en que entre el sujeto y el objetivo del proceso de aprendizaje están los artefactos mediadores. Por ejemplo, los lenguajes, pero también los instrumentos, aquellas herramientas tecnológicas que utilizamos para vehicular significados y para comunicarnos con otras personas. Hay muchos ejemplos de aprendizaje en red. Permítame que les cite algunos. Los entornos personales de aprendizaje, Personal Learning Environments, o los cursos masivos abiertos online tan de moda, pero me refiero a los modelos conectivistas de CMOOC, no a los modelos XMOOC, que son los modelos más expositivos y transmisivos, la creación de comunidades de práctica, o el uso de comunidades de aprendizaje, o los proyectos telecolaborativos en red, son todo ejemplos de actividades o de enfoques, como el caso del PLE, en el que por debajo de las cuales late esa visión de que el aprendizaje hoy en día no se puede realizar sin tener esa visión de que no estamos solos, de que es sumamente fácil conectar con otras personas y que otras personas y esos espacios de comunicación enriquecen notablemente nuestras posibilidades de aprender y nuestras oportunidades para aprender. Un ejemplo en el que he estado trabajando en los últimos 2 o 3 años es el de entornos personales de aprendizaje. Pero no es este el momento para explicarles nada. Simplemente quería recomendarles el libro, lo tienen en la red, se lo pueden descargar gratuitamente, en el que con la profesora Linda Castañeda hemos recopilado una serie de artículos de autores
bueno, trabajan en este tema y que han hecho aportaciones originales para este libro, para explicar lo que hemos llamado un ecosistema educativo, un ecosistema que funciona en red. Preparando esta charla y algunos de los temas de esta charla, encontré una cita que realmente me sorprendió, sobre todo por su visión. Es de una de las maneras del aprendizaje del e-learning, de Linda Harasim, y en el año 1995 ya nos dijo que el paradigma emergente de la educación en el siglo XXI es el aprendizaje en red. Durante muchísimo tiempo las escuelas, las aulas e incluso los aprendices individuales nos hemos sentido aislados y hemos construido un conjunto de estrategias para sobrevivir y para aprender en ese aislamiento. Hoy creo que el reto del aprendiz individual, del maestro y del gestor o el director de centros educativos es entender que en el siglo XXI vivimos en muchas realidades con un modelo, con una metáfora de la red y que somos nodos de redes mucho más complejas que pueden enriquecer lo que hacemos y que pueden ayudarnos a cumplir nuestros objetivos. Y que trabajar en red exige en ocasiones cambiar algunos de los chips que tenemos funcionando desde hace muchísimos años. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido sugerente para propiciar la escritura de muchos post-its y en el debate posterior, pues a su disposición para ampliar, aclarar, explicar o incluso cambiar de opinión si me convencen en algún tema. Muchas gracias y hasta dentro de unos minutos.